Me dijo que me amaba, pero descubrí un oscuro secreto en su celular. Hubiera deseado que fuera una infidelidad, pero fue algo mucho peor. Voy a escribir esto aquí porque no sé qué más hacer con lo que descubrí. Llevo noches sin dormir, con el estómago hecho un nudo, con las manos temblando cada vez que recuerdo lo que vi. No soy escritora, ni alguien que normalmente publique en internet mis problemas, pero siento que si no lo saco de alguna manera, voy a volverme loca. Y aunque no puedo dar detalles exactos de nombres o lugares, porque temo por mi seguridad, necesito contar mi historia para que al menos alguien sepa la verdad. Hace 6 meses conocí a Daniel. Lo conocí de la forma más tonta, en una cafetería cerca de mi trabajo. Yo había salido tarde de la oficina, estaba agotada y pedí un café rápido para llevar. Él estaba delante de mí en la fila, se volteó por accidente, chocó su vaso con el mío y me manchó la blusa. Se disculpó 1000 veces, me compró otra bebida y hasta me dio su servilleta. Yo estaba de mal humor, pero su sonrisa desarmaba a cualquiera. Era ese tipo de personas con un carisma natural, de esos que parecen demasiado amables para ser reales. Empezamos a hablar, primero como conocidos, luego como amigos. En cuestión de semanas ya salíamos a cenar, a pasear, a compartir secretos. Él me dijo que hacía trabajos independientes de informática, lo cual no me pareció raro porque pasaba mucho tiempo frente al computador. Yo, en cambio, trabajo en una oficina administrativa, así que nuestras rutinas eran muy distintas. Pero eso nunca fue un problema, al contrario, él parecía tener tiempo para mí siempre que lo necesitaba. Era atento, detallista, cariñoso. A los 2 meses me dijo que me amaba. Yo dudé un poco porque sentía que todo iba demasiado rápido, pero lo cierto es que también me estaba enamorando. Había algo en el que me hacía sentir protegida, como si estuviera segura a su lado. O al menos eso pensaba en ese momento. Con el tiempo empecé a notar pequeñas cosas que me parecían extrañas. Por ejemplo, nunca hablaba mucho de su familia. Decía que estaba distanciado de ellos, pero no entraba en detalles. Tampoco tenía redes sociales, al menos no visibles. Decía que las odiaba, que prefería vivir desconectado. Su celular siempre estaba con él, nunca lo dejaba sobre la mesa, ni siquiera cuando iba al baño. Me dijo que era porque lo usaba para trabajo importante y que contenía información privada de sus clientes. Yo lo respeté, aunque admito que me parecía algo exagerado. Una noche, después de 4 meses de relación, me invitó a su apartamento. Era la primera vez que iba. Hasta entonces siempre nos veíamos en el mío o en lugares públicos. Su lugar era bastante sobrio, casi frío, muebles grises, pocas decoraciones, nada personal en las paredes. Ni una sola foto, ni un recuerdo de infancia, nada. Eso me incomodó un poco, pero lo dejé pasar. Esa noche cenamos juntos, vimos una película y, después de algunas copas de vino, terminamos quedándonos dormidos en su sala. Yo me desperté a media madrugada con ganas de ir al baño. Al regresar, vi que su celular estaba sobre la mesa del comedor, cargando. Era la primera vez que lo veía lejos de él. No sé qué demonios me pasó por la cabeza, pero una mezcla de curiosidad y sospecha me invadió. Tomé el celular, convencida de que lo peor que podría encontrar sería algún chat con otra mujer. El celular no tenía huella ni reconocimiento facial, solo un patrón de desbloqueo. Lo intenté una vez con una forma simple y, para mi sorpresa, se desbloqueó. En ese momento me temblaron las manos. Abrí primero la galería y no había prácticamente fotos normales, solo capturas de pantalla de conversaciones, algunas imágenes borrosas de calles, placas de carros y gente. Personas que no conocía, fotografiadas desde lejos, como si no supieran que alguien les estaba tomando fotos. Me helé. Pensé que quizá era por trabajo, pero ¿qué tipo de trabajo requería eso? Decidí ir a los archivos y encontré una carpeta oculta. Estaba llena de documentos encriptados, pero algunos tenían nombres extraños, transacciones, seguimiento, contactos. Abrí uno de texto que sí pude leer, y ahí fue cuando mi mundo se vino abajo. Eran listas, nombres completos, direcciones, números de teléfono, y al lado de algunos, anotaciones como entregado, pendiente, confirmado. Era como si llevara un registro de personas. No entendía nada, hasta que abrí la aplicación de mensajes que parecía duplicada, una que yo nunca había visto. Ahí había conversaciones con alguien guardado como jefe. Los mensajes eran escalofriantes. Objetivo confirmado, la familia estará fuera el fin de semana. Transferencia recibida, procederemos el viernes. No dejes cabos sueltos, tú sabes qué hacer. No puedo describir con palabras lo que sentí en ese instante. El vino se me subió a la cabeza, el corazón me golpeaba el pecho. Estaba leyendo pruebas de algo criminal, no había otra explicación. No eran celos, no era una simple infidelidad. Estaba viendo indicios de que Daniel formaba parte de una red de, no sé si llamarlos sicarios, secuestradores o traficantes, pero claramente no era nada legal. Escuché un ruido detrás de mí y casi solté el celular del susto. Era Daniel, medio dormido, preguntándome qué hacía despierta. Me apresuré a dejar el celular donde estaba y fingí que estaba buscando agua. Él me sonrió, me abrazó y me dijo que volviera a la cama.
Yo lo hice, pero no dormí en toda la noche. Desde ese día mi percepción de él cambió por completo. Ya no lo veía como el hombre protector y dulce que conocí, sino como un extraño con un secreto oscuro que me superaba. Pero al mismo tiempo, me sentía atrapada. No podía simplemente confrontarlo, porque ¿y si reaccionaba mal? ¿Y si realmente estaba involucrado en algo peligroso? ¿Y si sabía que yo había visto su celular? Durante los siguientes días intenté comportarme normal, aunque mi cabeza no dejaba de darle vueltas a lo que descubrí. Lo observaba con otros ojos, su manera de salir a trabajar a horas extrañas, las llamadas que atendía siempre en privado, las veces que desaparecía un par de días sin explicación. Todo cobraba sentido. Lo más perturbador fue cuando, una semana después, recibí un mensaje desconocido en mi celular. Era un número que no tenía registrado. El mensaje decía: ya sabes demasiado. Mantén la boca cerrada si quieres seguir bien. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Acaso Daniel se dio cuenta de que vi su celular? ¿O alguien más estaba vigilándome? En ese momento supe que ya no estaba simplemente en una relación complicada. Estaba atrapada en algo que podría costarme la vida. Después de recibir aquel mensaje anónimo, mi vida dejó de ser la misma. El miedo se instaló en mi cuerpo como una sombra que me seguía a todas partes. No podía concentrarme en el trabajo, no podía dormir, no podía ni siquiera comer tranquila. Sentía que alguien me observaba constantemente, como si hubiera cámaras invisibles en cada rincón. Lo peor era que tenía que seguir viéndome con Daniel. Fingir que todo estaba bien era la única manera de no levantar sospechas. Me obligaba a sonreír cuando él me abrazaba, a reír cuando me hacía bromas, a corresponderle cuando decía que me amaba. Pero por dentro estaba quebrada, llena de paranoia. Él comenzó a notar algo. Te siento distante, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi departamento. ¿Pasa algo en el trabajo? ¿Hay alguien que te moleste? Traté de ocultarlo, le dije que eran cosas de estrés laboral, que no tenían nada que ver con él. Pero me miró de una forma extraña, como si pudiera leerme el alma. Esa fue la primera vez que sentí miedo de estar sola con él. Los días siguientes su comportamiento cambió sutilmente. Antes era cariñoso, casi servicial, pero empezó a hacer preguntas que sonaban más a interrogatorios que a interés genuino. ¿A qué hora llegaste ayer? No me respondiste de inmediato el mensaje. ¿Dónde estabas? ¿Quién te escribió tan tarde? Al principio pensé que era celos, pero pronto entendí que era más que eso. Era control. Revisaba con la mirada mi celular cuando lo tenía en las manos. Preguntaba con quién hablaba. Incluso una vez intentó desbloquearlo cuando me estaba bañando. Yo lo descubrí a tiempo y lo confronté. Y él, con una sonrisa, dijo: solo quería poner una foto tuya como fondo, para tenerte más cerca. Fingí creerle, pero por dentro cada alarma se disparaba. Lo más perturbador ocurrió una noche en su apartamento. Habíamos cenado y él insistió en que me quedara a dormir. Yo no quería, pero me resultaba difícil decirle que no sin que pareciera sospechoso. En medio de la madrugada, me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos y ahí estaba él, sentado al borde de la cama, mirándome fijamente. ¿Qué haces? Le pregunté con la voz entrecortada. Nada, solo, me gusta verte dormir. Su tono era calmado, pero había algo en su mirada que me heló. Intenté volver a dormir, pero cada segundo sentía que me vigilaba. Con el tiempo, las pequeñas señales se volvieron imposibles de ignorar. Me llevaba y recogía del trabajo sin que yo se lo pidiera. Insistía en pasar tiempo conmigo todos los días. Aparecía de improviso en lugares donde yo estaba con mis amigas. Cuando le preguntaba cómo sabía dónde estaría, decía que simplemente intuía mis planes. Pero yo sabía que era más que intuición. Un día, al revisar mi bolso, noté algo extraño. Un pequeño dispositivo negro escondido en el forro. Era un rastreador. Mi corazón casi se detuvo. Quise tirarlo de inmediato, pero el miedo me hizo pensarlo 2 veces. Si lo hacía, él sabría que lo había descubierto. Así que lo dejé ahí, fingiendo que no lo había notado. Ese mismo día, Daniel llegó a mi oficina con un ramo de flores. Todos mis compañeros lo alababan por ser un novio tan atento. Yo sonreía, pero por dentro solo quería gritar. Sabía que aquellas flores no eran un gesto romántico, sino un recordatorio de que estaba siempre al tanto de mis pasos. Mis amigas empezaron a notar que algo andaba mal. Una de ellas, Carolina, me preguntó en privado: ¿estás bien? Te veo apagada, como si tuvieras miedo de algo. Yo negué, le dije que eran tonterías, que estaba cansada. No podía contarle la verdad. Si lo hacía, la pondría en peligro. Daniel, mientras tanto, comenzó a mostrar una faceta más oscura. Ya no se conformaba con acompañarme, quería decidir por mí. Me sugería qué ropa ponerme, opinaba sobre con quién debía salir, incluso cuestionaba si debía seguir trabajando en mi oficina. No necesitas ese lugar, me dijo una vez. Yo puedo mantenernos. Quiero que estés segura. Pero yo sabía que segura significaba controlada. Lo más inquietante llegó un fin de semana. Fuimos a cenar a un restaurante elegante y, mientras comíamos, Daniel dejó su celular sobre la mesa, algo que nunca hacía. Parecía tranquilo, pero cada tanto lo miraba con atención. Yo, con los nervios a flor de piel, no podía dejar de observarlo. En un momento, llegó una notificación en la pantalla, un mensaje de alguien guardado como sombra. Solo alcancé a leer una parte. El encargo está hecho. El sujeto no hablará más. Mi sangre se congeló.
Daniel lo tomó de inmediato y lo guardó en el bolsillo, como si nada hubiera pasado. Me sonrió y dijo, «Todo bien, amor». No pude responder de inmediato. Fingí una sonrisa, pero por dentro quería salir corriendo. Esa noche, cuando me dejó en mi departamento, no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me parecía una amenaza. Pensaba en la lista de nombres que había visto en su celular, en las fotos de personas que no conocía, en los mensajes escalofriantes. Ahora estaba segura, Daniel no solo estaba involucrado en algo criminal, era parte activa de algo mucho más grande y peligroso de lo que yo podía imaginar. Lo que más me perturbaba era cómo lograba mantener esa doble cara. Ante mis amigos y mi familia, era el novio perfecto, atento, educado, generoso. Para ellos era casi un sueño hecho realidad. Nadie sospechaba lo que yo sabía, nadie veía lo que se ocultaba detrás de esa sonrisa. Y yo no podía decir nada. Comencé a sentirme prisionera en mi propia vida. Cada día era un acto de teatro. Fingir amor, fingir tranquilidad, fingir que no sabía nada. Pero por dentro estaba desgastada, agotada, consumida por el miedo. La gota que colmó el vaso fue una llamada que recibí una tarde. Contesté y una voz desconocida, masculina, me dijo, «Si quieres seguir viva, no juegues con fuego. Él no es quien crees». Antes de que pudiera responder, colgaron. Me quedé paralizada. ¿Quién era esa persona? ¿Un cómplice? ¿Un enemigo de Daniel? ¿Alguien que quería advertirme? No lo sabía. Pero entendí algo. Ya no se trataba solo de sospechas. Estaba metida en una red de secretos, amenazas y crímenes que podían destruirme en cualquier momento. Y lo peor de todo es que estaba completamente sola. Después de la llamada anónima, mis nervios quedaron destruidos. Pasaba los días alerta, como si en cualquier momento alguien fuera a tocar a mi puerta para silenciarme. Empecé a tener pesadillas en las que veía sombras siguiéndome por la calle, voces susurrando mi nombre, pasos detrás de mí. Despertaba sudando, jadeando, sin poder distinguir qué era sueño y qué era realidad. Daniel, mientras tanto, parecía cada vez más atento. Me escribía mensajes constantes, quería verme todos los días, insistía en acompañarme a todas partes. Ante cualquiera parecería un novio enamorado, pero yo lo sentía como una soga que me apretaba el cuello poco a poco. Una tarde, después del trabajo, él pasó a recogerme. Dijo que tenía que hacer una parada rápida en su apartamento antes de salir a cenar. Subimos juntos y me pidió que lo esperara en la sala mientras hacía una llamada importante. Entró a su oficina y cerró la puerta con llave. Yo me quedé sola. Mis ojos, inevitablemente, se fijaron en su celular sobre la mesa del comedor. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No quería, no debía, pero una parte de mí sabía que tenía que hacerlo. Ese teléfono era la clave para entender quién era realmente el hombre con el que estaba viviendo esta pesadilla. Me acerqué despacio, como si temiera que el aparato fuera a explotar en mis manos. Lo desbloqueé con el mismo patrón que ya conocía. La adrenalina me recorría el cuerpo. Sabía que no tendría mucho tiempo. Lo primero que hice fue ir directo a la carpeta oculta. Había nuevos archivos. Entre ellos, una serie de videos con nombres en clave, entrega-07, prueba-03, registro-15. Dudé en abrirlos, pero algo en mi interior me decía que debía verlos. Reproduje el primero. Casi vomito. La cámara mostraba a un hombre atado a una silla, con una bolsa negra en la cabeza. Varias voces se escuchaban en el fondo, entre ellas la de Daniel, clara, inconfundible. Le hacían preguntas al hombre, preguntas sobre nombres, rutas, dinero. El tipo gritaba, lloraba, suplicaba. Luego se escuchó un golpe, un grito ahogado, y la imagen se volvió negra. El video terminaba ahí. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el celular. Abrí otro video, con la esperanza absurda de que fuera diferente. Pero no lo era. Este mostraba a otro hombre, esta vez más joven, sangrando del rostro mientras alguien, otra vez la voz de Daniel, le decía, «Sabías las reglas. Ahora paga las consecuencias». No pude seguir mirando. Cerré los videos. Sentí que me faltaba el aire. El hombre que me decía que me amaba, que me abrazaba por las noches, que me compraba flores, era un torturador, un criminal, un monstruo. Quise soltar el celular, dejarlo en su lugar y fingir que no había visto nada, pero entonces noté una aplicación que antes no había aparecido. Era un icono gris, sin nombre. La abrí. Era como un chat encriptado, lleno de mensajes recientes. Leí uno que me heló la sangre. La chica ya está bajo control. No sospecha nada. Se hará el movimiento pronto. Había respuestas de alguien más. Perfecto. Manténla cerca. Es más útil de lo que piensas. No la dejes escapar. Cerré los ojos con fuerza. La chica. Estaban hablando de mí. El celular casi se me resbaló de las manos por el terror. Ellos sabían todo. Yo no era solo una novia accidental que se había cruzado con un hombre equivocado, era parte de su plan. En ese momento escuché la puerta de la oficina abrirse.
Me apresuré a dejar el celular exactamente donde estaba y me lancé al sofá, fingiendo estar distraída mirando una revista que encontré en la mesa de centro. Daniel apareció sonriendo, como si nada hubiera pasado. ¿Lista para cenar?, preguntó con esa voz calmada que ahora me resultaba insoportable. No sé cómo logré mantener la compostura. Asentí, sonreí débilmente, y salimos. Pero por dentro estaba al borde del colapso. Esa noche apenas probé la comida. Daniel hablaba animadamente de cosas triviales, pero yo solo podía escuchar el eco de su voz en los videos, las frases escalofriantes del chat. Cada vez que me miraba, me preguntaba, ¿qué planea hacer? Cuando me dejó en casa, me encerré en mi habitación y lloré como nunca. Ya no era una sospecha. Tenía pruebas. Daniel no solo estaba en algo criminal, era parte de una organización peligrosa que me había puesto en la mira. Yo era la chica de la que hablaban, y claramente tenían un plan para mí. Pasé horas dándole vueltas a las posibilidades. ¿Qué querían de mí? ¿Usarme como señuelo? ¿Extorsionar a alguien cercano a mí? ¿O simplemente eliminarme cuando dejara de ser útil? La paranoia se apoderó de mí. Revisé cada rincón de mi apartamento buscando cámaras ocultas, micrófonos, rastreadores. Encontré 2 más, uno detrás de la televisión y otro en mi auto. No podía creerlo. Daniel me tenía vigilada en todo momento. Quise correr a la policía, pero algo me detuvo. ¿Qué pruebas tenía? ¿Videos en un celular al que ya no tenía acceso? ¿Mensajes encriptados que podían desaparecer en segundos? Y aunque tuviera pruebas, ¿quién me garantizaba que la policía no estaba tan bien infiltrada por esta gente? La magnitud de lo que había descubierto era demasiado grande. Lo único que sabía con certeza era que estaba en peligro, y que cada segundo que pasaba con Daniel era un juego mortal. La situación empeoró cuando, unos días después, Daniel me dijo algo que me dejó helada. He estado pensando, amor, ¿por qué no te mudas conmigo? Así estaríamos más juntos y yo podría cuidarte mejor. Me quedé en silencio, paralizada. Él me miraba con esa sonrisa suave, como si me hubiera propuesto algo romántico. Pero yo lo sentí como una sentencia. Mudarme con él significaba estar bajo su control absoluto, sin escapatoria, sin un espacio seguro. Intenté excusarme, le dije que en el trabajo necesitaba vivir cerca, que mis cosas estaban en mi departamento. Pero él no aceptó fácilmente. Podemos arreglar todo eso, insistió. Quiero que estés conmigo, no me gusta que estés sola. Sabía que, si decía que no de manera rotunda, levantaría sospechas. Así que fingí dudar, sonreí y dije, déjame pensarlo, ¿sí? Eso pareció calmarlo, por el momento. Esa noche, cuando finalmente me dejó en mi departamento, me quedé mirando la puerta cerrada, temblando. Sabía que mi tiempo se estaba acabando. ¿Conmigo? Cuando Daniel me propuso mudarme con él, supe que el tiempo se me estaba acabando. Cada excusa, cada sonrisa fingida, cada palabra que usaba para ganar tiempo era solo un parche en una herida que sangraba más y más. Él no era tonto. Sabía leerme mejor de lo que yo quería admitir. Los días siguientes se comportó como siempre, atento, cariñoso, detallista. Pero yo lo sentía distinto, más frío debajo de esa fachada. Era como si ya hubiera tomado una decisión y estuviera esperando el momento perfecto para ejecutarla. Una noche, mientras cenábamos en su apartamento, me dijo algo que me dejó helada. Pronto todo va a cambiar, amor. Confía en mí. Lo hago por nosotros. No pude ni tragar el bocado. Lo miré fingiendo curiosidad, como si quisiera que me explicara más, pero él solo sonrió, me acarició la mejilla y cambió de tema. Aquella frase me persiguió durante días. ¿Qué quería decir con todo va a cambiar? ¿Qué era exactamente por nosotros? No sabía si se trataba de una mentira para tranquilizarme o de una amenaza velada. Entonces sucedió. Era viernes, ya había oscurecido, cuando me pidió que lo acompañara a un lugar especial. Dijo que quería mostrarme algo. Yo inventé una excusa, pero insistió tanto que no pude negarme sin levantar sospechas. Subimos a su auto y condujo durante más de 1 hora, alejándonos de la ciudad. Yo iba en el asiento del copiloto, en silencio, con las manos apretadas en el regazo. Cada tanto él me tomaba la mano, me sonreía, me decía que me amaba. Yo asentía, tragándome las lágrimas. Finalmente llegamos a un edificio abandonado en las afueras, un lugar que parecía una bodega vieja. Ven, me dijo, abriendo la puerta con una llave que sacó de su chaqueta. Todo mi cuerpo me gritaba que corriera, pero no lo hice. Algo en mí sabía que si intentaba escapar en ese momento, no lo lograría. Así que lo seguí. Adentro, el aire olía a humedad y metal oxidado. Caminamos por un pasillo oscuro hasta llegar a una sala iluminada por una sola bombilla colgante. Ahí había 3 hombres esperándonos. No los había visto nunca, pero uno de ellos me resultaba familiar. Su voz era la misma que había escuchado en la llamada anónima. Así que esta es la chica, dijo con una sonrisa torcida. Yo retrocedí instintivamente, pero Daniel me tomó de la mano y me atrajo hacia él. Su tono fue suave, casi cariñoso, pero me heló la sangre. Tranquila, amor, no tienes nada que temer, mientras hagas lo correcto. Uno de los hombres dejó un maletín sobre la mesa y lo abrió. Dentro había fotos. Decenas de fotos mías, en el trabajo, en mi casa, caminando por la calle, incluso durmiendo. Sentí náuseas. ¿Qué significa esto? Pregunté con la voz quebrada, mirando a Daniel. Él me sostuvo la mirada y, por primera vez, vi su verdadero rostro. Frío, calculador, sin una pizca de amor.
Significa que siempre fuiste parte de esto, dijo. No entendía. ¿Parte de qué? ¿Por qué yo? Entonces uno de los hombres habló. Tu padre le debe mucho dinero a la gente equivocada. Pensó que podía esconderse, pero nos aseguramos de que eso no pasara. Tú eres la garantía. Sentí que el mundo se me derrumbaba. Mi padre, hacía años que no lo veía, que no tenía contacto con él. Siempre había estado metido en problemas, pero jamás imaginé que su sombra alcanzaría mi vida de esta forma. Miré a Daniel, buscando una explicación, un resquicio de humanidad. ¿Me usaste? Susurré. Él me acarició el rostro con una ternura cruel. Te amo a mi manera, dijo, pero sí, te usé. Era la forma más fácil de tener control. Nadie sospecha del novio perfecto. Y créeme, eres más valiosa viva y cerca de mí que lejos. Mis lágrimas comenzaron a caer sin control. Todo lo que habíamos vivido, cada palabra de amor, cada gesto, todo era una mentira cuidadosamente construida para atraparme. Los hombres comenzaron a hablar de planes, de entregas y plazos. Yo apenas podía escuchar. Mi mente estaba atrapada en un bucle de dolor y terror. Entendí entonces lo que había visto en los mensajes del celular. La chica es más útil de lo que piensas. Yo no era el objetivo final. Era un medio, una moneda de cambio, un anzuelo. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Daniel no me dejaba sola en ningún momento. Me mudé con él, no porque quisiera, sino porque ya no tenía opción. Mi apartamento dejó de ser un refugio. Estaba intervenido, vigilado, controlado. En su casa, cada rincón estaba bajo sus ojos. Al principio intenté resistirme, pensé en huir, en buscar ayuda. Pero entonces entendí la magnitud de todo. No era solo Daniel. Era una red entera, hombres que ya sabían quién era yo, dónde trabajaba, con quién hablaba. No había escapatoria. La última vez que intenté hablar con alguien, con mi amiga Carolina, la organización se encargó de dejarlo claro. Recibí un sobre bajo mi puerta con fotos de ella caminando hacia su casa. Una nota simple acompañaba las imágenes. Si hablas, ella paga. Ahí supe que estaba atrapada para siempre. Hoy escribo esto aquí, en este rincón anónimo de internet, porque es lo único que me queda. No puedo ir a la policía, no puedo hablar con mi familia, no puedo confiar en nadie. Si desaparezco, y sé que lo haré pronto, al menos quedará este rastro. Tal vez alguien lo lea, tal vez alguien entienda lo que pasó. Daniel sigue diciéndome que me ama. Me abraza por las noches, me besa en la frente, me promete un futuro juntos. Pero ahora sé la verdad, no soy su pareja, soy su prisionera. Y lo peor de todo es que, en el fondo, una parte de mí aún recuerda la ilusión que sentí la primera vez que me dijo que me amaba. Esa es la tortura más cruel de todas, saber que la persona que me hacía sentir protegida fue la que me condenó desde el principio. Si algún día encuentran esto, no busquen justicia. Ya es demasiado tarde para mí.